Cuando estás empezando con .NET, utilizas cadenas de texto o strings para todo lo que tiene que ver con el manejo de letras. Sin embargo, a medida que aprendes y comprendes cómo funcionan los strings por debajo, te das cuenta de que no son la mejor opción a la hora de trabajar con cadenas porque tienen una serie de problemas de rendimiento y de uso de memoria que deberías tratar de evitar. Pero existen métodos mucho mejores para manejar cadenas y hoy te voy a contar uno de ellos, que es utilizar caracteres, que es otro tipo de datos para manejo de letras que tiene .NET. Para ello, tengo aquí un programa ya iniciado en el que lo único que hago es utilizar una clase stopwatch de aquí de System Diagnostics para medir el tiempo que tarda en ejecutarse un bucle, que en este caso lo tengo en 3 millones de vueltas, donde vamos a llamar a una función en la que primero se hace algo con una cadena 3 millones de veces y luego vamos a hacer exactamente lo mismo con letras, con caracteres individuales, de manera que veamos la diferencia de rendimiento que obtenemos. Así que lo primero que vamos a hacer es definir aquí debajo una función que le vamos a llamar así, todo a mayúsculas, str, que lo que va a hacer es generar una cadena a partir de otra que le pasemos, que tiene todos sus caracteres, todas las letras en mayúsculas, ¿vale? Independientemente de cómo estén originalmente. Evidentemente hay métodos para hacer esto directamente en el framework, pero es un ejemplo de cómo podemos hacer un manejo de cadenas, primero con una clase string y luego con clases de caracteres, ¿vale? Bien, si te fijas aquí, lo único que se hace es declarar una variable de resultado que es una cadena vacía, recorrer todas las letras de la frase utilizando un bucle y extraemos la letra en la posición 0, 1, etcétera, hasta recorrerlas todas y la pasamos a mayúsculas, ¿vale? Es un poco ortopédico, insisto en que no es un ejemplo realista, pero sí que nos vale para ver esto que decía y compararlo luego con el otro método que vamos a crear. Si ejecutamos esto 3 millones de veces, vamos a verlo. He puesto 3 millones porque, bueno, en mi equipo tarda un tiempo determinado, pero tú prueba con otras cantidades, ¿vale? Si lo ejecutamos en modo release para que no influyan las cosas que mete el compilador cuando estás en modo de depuración, que hacen que vaya un poco más lento, y ejecutamos esto, vamos a ver que en mi equipo tarda unos 2 segundos, 9, casi 3 segundos. ¿Vale? Entonces lo voy a ejecutar un par de veces más para ver si hay variaciones. Normalmente conviene sacar una media. Vale, 2,81 y una tercera vez 2,77. Bueno, en torno a entre 2,7 y 2,9 segundos. Bien, esto no es mucho, sobre todo considerando que estamos haciéndolo 3 millones de veces, pero seguro que hay una forma más eficiente de lograrlo. Para lo cual voy a poner aquí otra función que es muy similar a la anterior, pero en lugar de utilizar cadenas, strings, va a utilizar caracteres individuales, es decir, el tipo char de C# o de .NET. Entonces, fíjate que el código es casi igual, solo que aquí, en vez de crear una cadena vacía, se crea un array de caracteres de la misma longitud que la cadena. Y luego se recorren todos los elementos de la cadena utilizando la sintaxis de corchete, porque al final las cadenas se pueden utilizar como arrays de caracteres, como hemos visto en un vídeo anterior que te dejo aquí, que verás que se pueden hacer muchas más cosas además. Y lo que se hace es utilizar el método toUpper de la clase char para pasar cada uno de esos caracteres individuales a mayúsculas, ¿vale? Pero al final es lo mismo, devuelve una nueva cadena basada en ese array de caracteres. Solo se genera una nueva cadena, mientras que antes se generaban 3 millones de pequeñas cadenas. Bueno, en realidad más, porque lo que hacemos es generar una nueva cadena para cada substring de estos, otra para toUpper y otra para concatenar el resultado. ¿Por qué? Porque las cadenas en .NET son objetos inmutables. Esto quiere decir que si las transformamos, las recortamos, las cambiamos, las creamos, se genera una nueva cadena de cada vez. Y además, las cadenas en .NET son objetos por referencia, es decir, no están guardados en la pila, sino que se guarda en la pila su referencia a la memoria en donde están para poder trabajar con ellos, mientras que los caracteres son objetos por valor, es decir, se almacenan directamente en la pila y por lo tanto son mucho más rápidos de utilizar. Entonces, sumando estas dos cosas, el código de esta función es mucho más ineficiente que el de esta, y vamos a verlo simplemente cambiando la llamada que se hace aquí. Clicamos, comento y sustituyo una función por la otra. ¿Vale? Grabo y si ahora lo ejecuto vamos a ver cuánto tardan esos 3 millones de veces, pero utilizando caracteres en lugar de cadena. Le doy y tarda 0,81 segundos, es decir, casi 4 o 5 veces menos de lo que tarda la versión anterior de la cadena.
ejecute un par de veces, parece que además es más constante, da siempre, bueno, ahora ha subido un poco 0,94, por eso hay que sacar medias siempre, pero bueno, entre 0,80 y 0,90 más o menos, es decir, muchísimo menos tiempo del que tarda la versión que utiliza cadenas. Como ves, utilizar caracteres puede ser mucho más rápido y más eficiente cuando tenemos que trabajar con cadenas. Sin embargo, también tiene sus pegas, y es que el código que utiliza caracteres suele ser más difícil de entender que el que utiliza cadenas. No en este caso, pero sí en casos generales, porque suele ser más complicado de saber qué se está haciendo. En un próximo vídeo vamos a ver otro método de trabajar con cadenas que es muy eficiente y a la vez muy rápido, y además no tiene el problema de que sea difícil de leer y por lo tanto de mantener. Quédate en el canal, suscríbete, dale a la campanita para enterarte de cuando salgan vídeos nuevos y vas a poder aprender también esa nueva técnica. Y por cierto, si quieres aprender bien .NET y C#, no te olvides de que tenemos un curso que es el mejor que vas a encontrar sobre el tema y que te va a llevar de la mano desde cero hasta un nivel muy alto para dominar la plataforma. Venga, hasta el siguiente.